La polémica en el fútbol nunca falta, y esta vez ha alcanzado nuevas alturas en la UEFA Champions League. El Barcelona, uno de los gigantes de Europa, se ve envuelto en una tormenta de críticas hacia el árbitro polaco Szymon Marciniak tras su actuación en el decisivo partido contra el Inter de Milán. Las acusaciones son claras, sobre todo por las decisiones tendenciosas, jugadas mal sancionadas y una sensación de que el equipo culé fue víctima de un robo descarado. Desde el técnico Hansi Flick hasta jugadores clave como Pedri, todos han alzado la voz en contra de lo que consideran un arbitraje injusto. ¿Fue el árbitro un factor decisivo en la eliminación del Barcelona? ¿Se está gestando una nueva polémica europea? Hoy analizamos las claves de este escándalo que ha sacudido los cimientos del fútbol europeo. Aquí empieza De Zurda. El ambiente en el FC Barcelona es de completa indignación. El tema que acapara todos los titulares es el polémico arbitraje de Szymon Marciniak en el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League contra el Inter de Milán. El encuentro terminó con un 4-3 que en el global dejó a los italianos con la victoria, pero lo que ha quedado en la mente de todos es el desempeño del árbitro polaco, que según el Barcelona favoreció claramente al equipo local. La frustración es palpable y las críticas no se han hecho esperar. Lo que comenzó como una noche de ilusión para los culés que soñaban con llegar a la final de la Champions, se transformó rápidamente en un mar de dudas y acusaciones que hasta ahora no encuentra explicación. Desde el principio, los jugadores del Barça comenzaron a percibir una tendencia a favor del Inter en las decisiones arbitrales. Hansi Flick, el técnico alemán, quien siempre ha sido muy respetuoso con los árbitros, no pudo contener su frustración. Aunque normalmente evita hablar de los árbitros como excusa, en esta ocasión fue claro al decir que cada decisión de 50-50 parecía caer del lado del Inter. No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50-50 era para ellos, comentó, haciendo evidente su descontento con lo sucedido. El entrenador del Barça no fue el único que se expresó en términos duros. Los jugadores, también visiblemente molestos, hablaron abiertamente sobre el arbitraje que para ellos no estuvo tan correcto. Pedri, quien mostró su indignación en varias ocasiones durante el partido, fue muy directo. Esto declaró: "No es la primera vez que nos pasa con este árbitro, la UEFA debería mirarlo", dijo el joven talento canario, refiriéndose a la polémica actuación de Marciniak. El centrocampista también apuntó a una jugada en particular, aquella en la que no se sancionó un penalti a favor del Barcelona tras una falta clara sobre Lamine Yamal. Para Pedri, esa jugada merecía una segunda amarilla para el jugador del Inter, Henrich Mkhitaryan, algo que no ocurrió y que a su juicio fue otro claro error arbitral. Eric García, otro de los jugadores afectados, también expresó su malestar. "He venido 3 veces al estadio del Inter de Milán y siempre pasan cosas ajenas que no nos salen de cara. Todos sabemos qué pasó con este árbitro cuando vinimos aquí la última vez", afirmó García, haciendo referencia a las derrotas pasadas del Barcelona en el Giuseppe Meazza. A pesar de los errores cometidos en esas ocasiones, García no quiso excusarse, pero sí dejó claro que el arbitraje de Marciniak fue clave en la derrota de su equipo. "No es excusa porque hemos encajado 7 goles, pero siempre cayeron del mismo lado", añadió el defensor, que con su declaración dejó entrever la frustración generalizada en el vestuario del Barça. Lo que hace aún más doloroso este revés es el historial reciente de Marciniak en encuentros del Barcelona. En total, el árbitro polaco ha dirigido 6 partidos del conjunto culé en la Champions League. Si bien el Barça logró un triunfo ante el Olympique de Lyon en 2019, también ha tenido que lidiar con 2 empates contra el Inter en la fase de grupos, 3-3 en la temporada 2022-23 y 1-1 en 2018-19. Sin embargo, las peores experiencias llegaron en la temporada 2016-17, cuando el Barcelona sufrió humillantes derrotas ante el PSG como el 4-0 en Francia y la Juventus, 3-0 en Italia. Para muchos en el club, esta reciente actuación de Marciniak fue solo una continuación de un patrón negativo. Lo que realmente desató la indignación total fueron las jugadas polémicas que ocurrieron durante el partido. Una de las principales quejas fue la jugada en la que se sancionó un penalti para el Inter tras una falta de Pau Cubarsí sobre Lautaro Martínez. Los jugadores del Barça no entendieron cómo esa jugada fue considerada penalti, especialmente cuando situaciones similares a favor del Barcelona fueron ignoradas.
En la misma línea, también hubo un incidente con el defensor del Inter, Francesco Acerbi, quien cometió una mano dentro del área que no fue sancionada, a pesar de las claras protestas de los jugadores del Barça. Según Pedri, esa jugada debía haberse sancionado con un penalti, pero quizás lo más desconcertante fue la jugada en la que Mkhitaryan cometió una falta sobre Lamine Yamal. Para el Barcelona la falta debió ser penalizada, pero Marciniak no consideró que fuera dentro del área y el VAR tampoco actuó. La situación empeoró cuando el árbitro ni siquiera se acercó a revisar la jugada en el monitor, a pesar de que la falta fue clara tanto dentro como fuera del área. Este tipo de decisiones fueron lo que terminó por colmar la paciencia de los jugadores del Barcelona, que sentían que el arbitraje estaba dirigido a perjudicarlos. La gota que colmó el vaso fue la jugada del empate a 3, cuando Dumfries cometió una falta clara sobre Gerard Martín, que debió haber sido sancionada como falta. Sin embargo, Marciniak no pitó nada y el VAR nuevamente no intervino. Esto dejó a los jugadores del Barça atónitos, ya que consideraban que esa falta había sido decisiva para el desenlace final del partido. A lo largo del partido, Marciniak también fue excesivamente permisivo con las entradas duras sobre Lamine Yamal, que según Hansi Flick debieron haberse sancionado con tarjetas amarillas. Estas faltas no solo fueron peligrosas, sino que también reflejaron la falta de control del árbitro sobre el partido. Flick se lo recriminó tanto al árbitro como a los jugadores del Inter en el descanso, señalando que no era posible que se permitieran tales entradas sin consecuencias. Este tipo de situaciones no son nuevas para el Barcelona. Durante años, el club ha sufrido decisiones arbitrales polémicas en competiciones europeas. Sin embargo, lo que diferencia este caso es que las decisiones en contra del Barça parecieron ser más recurrentes y decisivas que nunca. Con la Champions League en juego y con la esperanza de llegar a la final, el equipo no pudo evitar sentir que había sido víctima de un arbitraje claramente tendencioso. En cuanto a la UEFA, tanto Hansi Flick como Pedri hicieron un llamado a la atención de la organización para que revisara la labor de Marciniak. Para el entrenador alemán, que siempre ha defendido la imparcialidad de los árbitros, esta vez se mostró visiblemente afectado por las decisiones tomadas durante el partido. Es una pena que tengamos que hablar de esto. El árbitro se ha equivocado en varias jugadas clave y la UEFA debería tomar cartas en el asunto, dijo Flick al final del encuentro. Pedri, por su parte, también mostró su disconformidad, destacando la falta de consistencia en las decisiones tomadas por Marciniak. En este sentido, sepamos que este incidente en la Champions League no solo ha dejado una sensación de injusticia, sino también un sentimiento de impotencia en el Barcelona, que veía en este torneo su oportunidad de resurgir tras un periodo de decadencia y poder conseguir la oreja después de 10 años. En resumen, el FC Barcelona se encuentra inmerso en una profunda indignación por lo que consideran un arbitraje que favoreció al Inter de Milán de manera descarada. Hansi Flick, Pedri y otros jugadores del Barça han dejado claro su descontento con el árbitro polaco y la sensación de que el equipo fue víctima de decisiones erróneas se ha apoderado de todos.